Hoy os voy a presentar un podcast con mi queridísimo amigo de toda la vida, Tony Cuadrado. Hablamos sobre salud global y su estado en nuestra sociedad, donde tocamos muchos consejos para las personas que puedan estar trabajando, estudiando y pasen muchas horas sentados. ¿Qué podemos hacer para minimizar, esos perjuicios, ¿no? de la inmovilidad? Y pasamos por experiencias personales, trayectorias que a mi parecer son todo una referencia. Y acabamos con el rol de la ayuda incondicional, del repartir sin esperar nada a cambio, y cómo eso nos transforma como seres humanos y nos dirige hacia el progreso, hacia el adentramiento en lo que considero realmente importante. Tony es un entrenador personal, al menos ha estudiado y ejerce actualmente como entrenador, y para mí, como digo, es todo un referente, ya no solo por lo que es, sino por la intención que ha tenido en cada momento y por las circunstancias que ha superado, y que pese a las dificultades, a las críticas externas, ha seguido resiliente. Y eso para mí es todo un referente y estoy muy orgulloso de él. También me gustaría comentaros que he subido un fragmento de mi libro con mucho amor, porque desde hace ya 1 año y medio aproximadamente estoy escribiendo un libro que va a tratar sobre un personaje que intenta comprender su realidad y lo intenta hacer a través de la razón. Y eso le lleva inevitablemente a una depresión, a un sinsentido. Y tras ese sinsentido, tras el horizonte paradójico que lo lleva a lo más profundo de la soledad, de el encontrarse solo en una isla, encuentra algo que es bastante revelador para su experiencia y para su autoconocimiento. Este es un brevísimo resumen de lo que considero un trayecto de vida que mezcla tanto experiencias personales, aprendizajes y un sinfín de sinergias entre lo que vivo, entre lo que soy, mi situación, entre mis amigos, mis seres queridos. Como digo, es una exploración constante que tanto para el escritor como para el lector es un vínculo entre ambos de una manera incondicional y una manera intentando expresar lo más puro que pueda salir de mí, ¿no? Entonces he subido un fragmento con mucho amor y cuidado en iVoox, solo que os estoy ofreciendo un regalo, y este regalo ha sido también en colaboración con una persona maravillosa, Marisol, que desprende mucho amor, porque ese fragmento contiene una conversación entre una madre y un hijo. Entonces, como digo, ese fragmento está en iVoox Premium y es un regalo que intento ofrecer para aquellas personas que realmente sientan que el mensaje que se desprende con lo global, con lo holístico, merece la pena en la sociedad. Entonces, si quieres escucharlo, pues hay que hacer una donación de 1,50 €, suscribirte a fans del podcast de Olinautas. Y como digo, siento que es un regalo para aquellas personas que realmente están involucradas con el proyecto de conocerse a uno mismo a través del sentir, a través, de lo holístico, de la sinergia entre tantos campos, tantas representaciones que somos.
Así que el precio simbólico de 1,50 € es básicamente tanto una ayuda para este proyecto, que lo agradecería muchísimo, como un regalo para vosotros, oyentes, que escucháis este podcast. Así que sin más dilación, aquí me despido. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en esta conversación con Tony, a quien considero un verdadero amigo. Pues bienvenido al podcast, Tony, al podcast Muchas de gracias. Olinautas. Yo creo que la labor que estás haciendo, que ahora nos vas a comentar, si te parece un poquito, es muy importante para la sociedad en cuanto a la salud global, ¿no? A la necesidad que tenemos de estar saludables. Y es una necesidad porque al final la calidad de vida viene de la mano de la salud. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, que esto lo hemos hablado antes, que ¿Eh? es difícil de responder, pero ¿quién es Tony? Vale, empezamos fuerte, ¿eh? Vale, ¿quién es Tony? No voy a hablar de títulos, ni cursos, ni nada, porque al final considero que eso no determina a una persona. Sí considero que tendría que presentarse cada persona en base a sus habilidades sociales y a su experiencia de vida. Tony es un explorador nato que ha estado investigando pues, hacia dónde iba durante prácticamente toda su vida, hasta que hace cosa de 4 o 5 años se dio cuenta de que realmente lo que le apasionaba de verdad era intentar ayudar a gente a través de un fin común, que en este caso sería el entrenamiento de fuerza, el deporte, ¿no? El movimiento, por así decirlo. Es entonces cuando yo me pongo, digamos que intento mejorar mis habilidades sociales para poder comunicar todo lo que tengo dentro de años de aprendizajes y años de experiencia de la mejor manera posible, para que esa persona que tengo delante lo aprenda de la mejor manera posible y lo ponga en práctica en su día a día. Al final, me considero una persona que genera adherencia en las personas que, bueno, en este caso en mis clientes sobre todo, porque la gran mayoría de estas personas aplican todo lo que les enseño en su día a día sin que sea algo extremista. Yo predico con el ejemplo. Entonces, resumiendo, ¿quién es Tony? Es una persona que no deja de aprender día a día, que sigue luchando a día de hoy por intentar dar lo mejor en este caso, de mí mismo. Y bueno, a lo que voy es intentar mejorar, a intentar ayudar a mejorar la calidad de la vida de muchas más personas. Increíble, tío. Estás haciendo una gran labor. Ese discernimiento que tuviste hace 4 o 5 años, como has comentado, ¿crees que llegó a raíz de algún suceso o fue algo orgánico? Así por indagar un poquito más. Sí, bueno, yo hace 4 o 5 años, bueno, yo había vuelto de vivir en Inglaterra. Fue una experiencia increíble para mí, o sea, fue súper guay. Pero claro, llegué aquí un poco descolocado porque yo ya me había acostumbrado al ritmo de vida de Inglaterra, me había acostumbrado a estar con un círculo de personas con la mente muy abierta, muchos emprendedores, muchas personas que habían apostado por jugársela y a unos les había ido bien y otros no les había ido bien, pero la diferencia era que no se rendían, que seguían teniendo un trabajo empleado 40 horas semanales y que destinaban parte de ese dinero a intentar volverlo, o sea, a intentarlo otra vez, que al final de eso se trata. ¿Qué pasa? Que para mí choca mucho al volver aquí y ver que parte de la esencia que yo había tenido allí en Inglaterra, pues aquí no la había. Que la gente, y esto no es ni muchísimo menos una crítica social, ¿vale? No quiero que se tome como una crítica social, pero vengo de un sitio donde la gente lucha por el sueño que tiene, lucha por montar una empresa o por trabajar para ellos mismos, a intentar ser funcionarios del Estado.
a tener un sueldo estable para toda la vida, 1.500, 1.600, 1.700, lo que sea, con fines de semana libres, con un horario establecido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo expongo mis ideas, cuando llego aquí, a mí me dicen, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Pero qué dices? Si estás loco. Mejor búscate un trabajo que te dé estabilidad económica. ¿Qué es la estabilidad económica? Claro, para una persona significa una cosa, pero para otra persona puede significar otra. Entonces, es ahí cuando yo empiezo a hacer un cambio de mentalidad y ya cuando acabo de hacer el cambio de mentalidad y me dedico 100% a esto, metiéndome en el fango hasta arriba, es en el COVID. Cuando explota el tema del COVID en 2020, yo trabajaba todavía de recepcionista en el hotel y el COVID me empuja a dar el paso porque yo estoy 3 meses sin cobrar ni un solo céntimo porque yo tuve problemas con mi ERTE, no se tramitó bien, hubo meses de espera, fueron meses durísimos de unas dificultades económicas brutales, teniendo que tirar de tarjeta de crédito, de pedir dinero, etcétera. Y ahí es cuando me doy cuenta realmente de que yo no puedo depender de una entidad por mucho que sea el Estado, porque pasa esto y al final estás totalmente indefenso. Y además la calidad de vida que te suele ofrecer un trabajo, ¿no? Tener que Claro, estar turnos de noche o sedentario o tal. exacto, exacto. Sí, 40 horas. En mi caso, yo trabajaba también de noche y tenía que aguantar por ciertas cosas en la recepción de un hotel. No hace falta decirlo muy alto porque ya todo el mundo se sabe que, sobre todo con turismo inglés, pues pasa lo que pasa. Y es un poco eso, esa es la tónica que voy adquiriendo. Ujú. Eh, no digo que esté ganando miles de euros al mes, pero en comparación a cómo empecé, he tenido un progreso muy grande, pero porque nunca he dejado de creer en mí. Yo empecé haciendo entrenamientos, tú lo sabes, en la terraza de mi edificio, al aire Sí, libre, a la intemperie, dependiendo del sí, tiempo. Si llovía, no daba entrenos. Si hacía sí. viento, no daba entrenos. Si se hacía de noche, no daba entrenos porque no tenía luz artificial para poder hacerlos. Al punto de tener una sala de 27, 28 metros reformada y pudiendo progresar en ese ámbito. Has ido escalando, ¿no? Pero siempre ha estado esa intención de alguna forma. Y todo Exacto, fue a raíz de, o sea, la semilla fue la exploración, ¿no? El hecho de irte a un país diferente, ver nuevas exacto, mentalidades y darte cuenta, ¿no? Darte cuenta de la normalización en la que habíamos estado embebidos, ¿no? Aquí en la sociedad, exacto. de los caminos Eh, ya curtidos. exacto. Que al final, si tuviera que simplificar todo lo que he dicho ahora, bueno, a mí me encanta poner la escala de grises, de que no todo es negro ni todo es blanco, que no es una vida de empresario y no todo es una vida de funcionario, que hay muchísimas cosas en medio, hay muchísimas tonalidades en función en el momento en el que en el que te encuentres tú en tu vida. Exacto, sí, sí, es un espectro, ¿no? Y a veces Exacto, tendemos a polarizar y eso yo creo exacto, que es cuando viene ya el sufrimiento mental y tal. Bueno, exacto. muchas cosas. Sí. Muy bien, Tony. Pues si quiere podemos seguir. No sé si tú querías preguntarme quién es Iván o... Estaba esperando a que acabaras para preguntarte lo mismo. Vale, vale. ¿Quién es Iván Me lo... Marqués? Y es más, me gustaría añadir una cosa. ¿Quién es Iván Marqués y qué me da o qué me transmite a mí como ser humano Iván Marqués? Wow. Luego me mojaré yo. Vale, vale. Am, pero claro, lo que yo transmita tampoco depende de mí 100%, tal Exacto, vez. es totalmente personal. Vale. Buf, yo creo que cualquier etiqueta que pusiera en mí sería algo simple, o sea, simplificador, pero si pudiera orientarte para decir quién es Iván Márquez, pues te diría que desde los últimos años es una persona, un ser que intenta buscarle, digamos, el sentido a la realidad a través de la exploración, no solo en el mundo físico, sino también en el mundo interno. Y que cada vez se ha dado más cuenta de lo que él considera importante, que es la paz, y desde esa paz obrar en la sociedad. Entonces, yo diría que Iván Márquez es una persona que está tras ese encuentro consigo mismo, ¿no? Con su verdadera esencia y que ha ido de alguna forma o intenta cada día progresar para
desapegarse de quién no es. Es decir, los títulos, los estudios, es decir, ese estatus que a veces nos imponemos y que buscamos a toda costa para destacar sobre el resto y competir, ¿no? Entonces, yo creo que es poliédrico quién soy yo, pero más o menos te he dado esa explicación. Y si tuviera que resumirlo, sería como base la paz, en el sentido de la paz interna, la serenidad, y como proyección, yo te diría que siempre intento cada vez más buscar la compasión y el amor. El amor para compartir y para conectar con la persona que tengo delante con el fin de llegar a una realidad superior. Entonces, Qué bueno. la segunda pregunta era ¿qué intento proyectar a la persona? No, era darte una opinión personal de lo que, Ah, ok, de ok. lo que representa Iván Márquez en mi persona. Ah, Que ok, eso, ok. a lo mejor llega otra persona y dice, pues para mí Iván Márquez es un capullo. Pero bueno, como Sí, estamos sí. hablando de mí ahora, Claro, claro, dale. a mí me gustaría compartir con todos tus oyentes lo que significa para mí Iván Márquez. Para mí, Iván, bueno, yo conozco a Iván desde que es un renacuajo. He visto de Doy fe. alguna manera todo tu cambio, todo tu progreso, más progreso que cambio. Y, y sin duda me quedo con el adjetivo de lo que me transmite a mí, que es serenidad y paz. Ambas cosas. Eh, lo que te caracteriza también es que sabes perfectamente el momento exacto para estar de cachondeo, reírte, ponerte serio. Y eso es algo que, o sea, es un punto que no muchas personas son capaces de llegar. En el sentido de que hay gente a la que le cuesta salir un poco de su realidad Sí. digamos, aparcar un poco todo lo que nos rodea, lo que nos envuelve en ese momento y también poder compartir otras cosas con otras personas que, pese a que no sean de lo que tú estás acostumbrado, a lo que tú sueles hacer a diario, ser capaz de aportar alegría, aportar otro tipo de cosas, ¿no? A un grupo de personas, por ejemplo, social. Ya que, obviamente, nos vamos a juntar o vamos a estar más en contacto con personas que, pues, que compartan de alguna manera nuestros ideales o nuestras ideas. Al final, eso, quieras o no, es de alguna manera nos forja como personas. Pero el tener también la capacidad de estar con personas que a lo mejor estén hablando de cualquier cosa a la que tú, por ejemplo, no estás acostumbrado a hablar y aportar tu toque de picardía, de humor, de... No sé si me explico, de como saber adaptarte a cualquier situación, ¿no? Y eso también es algo que dice mucho del amor que eres capaz de brindar a otras personas, que pese a que no sean más afines a ti, los tratas iguales como si fueran personas a las que normalmente sueles ir a diario. Buah, tío, es todo un honor, Tony, de verdad. Y siempre me acuerdo de, en el día a día a veces me vienen recuerdos, ¿no? De cuando nos hemos juntado a veces en el grupo y nuestras risas. Sí, sí, sí. Hablando de Pokémon. Y con los apodos, ¿no? Sí, exacto. Buah, tío, pues muchísimas gracias. De verdad, no, no tengo palabras. Gracias por ser sincero, ¿no? No se merecen. De verdad, con todo el corazón, ¿eh? Lo digo con todo el corazón. Si quieres, yo también puedo decirte que he visto un gran progreso en ti y en tu espíritu de superación independientemente de cualquier crítica externa. Y siempre he visto esa resiliencia en ti. O sea, es un buscar el camino para ayudar, que es lo que has comentado, y eso se refleja totalmente en tu actitud. Así que eres un referente también para mí en ese aspecto. Wow, muchas gracias, tío, de verdad. Venga, pues si quieres podemos seguir. Sí. Y hablando de salud global, digamos que, como has dicho antes, ¿no? Porque no solo en el mundo laboral, sino también hay
cierta actitud tal vez de carencia, pero no porque nosotros la hayamos forjado, sino también porque en la educación nos han enseñado así, ¿no? De Sí. alguna forma, o no nos han enseñado cosas que tal vez hacen que nos olvidemos de aspectos importantes de nuestra persona. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo ves a nivel de sociedad la salud? ¿Cómo suele valorarla una persona? En el sentido de, sí, yo tengo salud porque tal. Y luego, ya la segunda parte de la pregunta, ¿qué herramientas tú como instructor, como, digamos, conocedor de este campo del entrenamiento y de la salud un poco más holística o global nos podrías brindar? Uf, es una pregunta densa, ¿eh? Sí, Pero bueno, intentaré resumirlo lo máximo posible. sí. Yo creo que hay creencias, muchísimas creencias, que tenemos muy instauradas desde edades muy tempranas. Te podría decir, ¿por qué se practica psicomotricidad a los 5 y 6 años en el colegio? Y cuando nos hacemos adolescentes dejamos de entrenar de esta manera. ¿Por qué pasamos de trabajar la coordinación, la flexibilidad, la fuerza y la agilidad en edades muy tempranas, en el colegio sobre todo, a en edades comprendidas entre los 13 y los 16 años, hacer baloncesto, hacer béisbol, hacer voleibol o hacer fútbol? ¿Por qué hay un cambio tan grande Mm, de trabajar interesante. las capacidades básicas desde edades tan tempranas a ese cambio? Y ahí es algo que, por eso digo que se tiene tan instaurada, ¿no? Porque de alguna manera eh, nos hemos hecho a una sociedad en la que queremos, bueno, queremos y tenemos todo inmediatamente. Absolutamente cualquier estímulo. Estamos rodeados de estímulos. ¿Queremos comida? Podemos pedirla en un segundo. ¿Queremos ligar? Lo podemos conseguir a través de una aplicación como si fuera un escaparate. ¿Queremos comprar algo? Lo podemos comprar en cero coma a través de Amazon. Claro, al final eso lo extrapolamos también al deporte relacionado con la salud. ¿Qué Mm, es la salud a día de hoy? Pues una persona te va a decir, yo mientras pueda hacer mis tareas básicas, ir a trabajar y llegar a casa y ponerme a cocinar, eso para mí es salud, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la vertiente de lo quiero ya, lo quiero para allá, y la vertiente de el mínimo esfuerzo o lo básico es suficiente. Y al final, si te paras a pensar, las 5 causas de mortalidad humana global a día de hoy son perfectamente evitables, ¿vale? La ya primera ves. es hipertensión, perfectamente evitable. La segunda es el tabaquismo, no hace falta que diga si es evitable o no. La tercera, falta de ejercicio físico. La cuarta, falta de hábitos nutricionales. Es decir, no tenemos ni idea de lo que comemos y comemos cualquier cosa. Y la quinta, diabetes tipo 2. Y esto lo quiero recalcar, porque la diabetes tipo 2 no es hereditaria, no es genética. La vas adquiriendo con el paso del tiempo en base a tus hábitos nutricionales y de movimiento. Y el cuerpo no se hace diabético tipo 2 de la noche a la mañana. El cuerpo te va dando señales, señales de alerta, resistencia a la insulina, marcas en la piel. Entonces, nunca ha sido tan fácil, de verdad, nunca ha sido tan fácil entrenar como es hoy en día. O sea, hoy en día te metes en Instagram y tienes 1.000 millones de rutinas, 1.000 millones de personas que te dicen qué hacer. Lo tenemos todo facilísimo. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Entonces, yo creo que se resume en visión simplista de la salud y el deporte. O es como, "Ah, ya cuando tenga 50 o 60 años ya empezaré a preocuparme de lo que venga". Y la cultura de lo quiero para allá y lo voy a tener ya. Yo creo que va por ahí esas dos vertientes. No sé tú qué opinas. Sí, sí, sí. Esa procrastinación constante, ¿no? También. Exacto. Y me parece muy interesante porque has dicho, por ejemplo, que hay miles de rutinas en Instagram, pero es que solo hace falta, yo creo, fijarnos en la psicomotricidad de los niños, ¿no? O cómo ellos interactúan con su entorno, que es lo que has Exacto. dicho, ¿no?
Exacto. que en la infancia se suele tener un tipo de movimiento, deporte, y luego se cambia. Se suele cambiar a esos deportes más especializados o de equipo, que yo creo que también están relacionados de alguna forma con la inmediatez. No quiero que sea genérico esto, pero yo qué sé, por ejemplo, hago deporte, sí, juego pachangas con amigos, ¿no? Pero claro, Sí, ¿qué esfuerzo te requiere a nivel cognitivo, mental, el hecho de pensar una rutina? Bueno, sí, entonces, yo lo veo como que a veces pensamos que es muy difícil, pero en realidad es volver a nuestros orígenes, a nuestros ancestros, cómo ellos eh, se movían, ¿no? Y también ha habido un cambio muy abrupto desde los últimos 50, 60 años en cuanto a la forma de los movimientos, de los gestos también, ¿no? Esa rigidez mecánica. Yo creo que eso también es muy importante. Y lo que hablabas de la plasticidad que tienen los niños se puede extrapolar al tipo de movimiento también. exacto. Es que lo veo a diario en el 90 y largo por ciento de los clientes que pasan por, por mis entrenamientos, porque las valoraciones iniciales, eh, por ejemplo, yo no suelo hacer valoraciones de las que te enseñan normalmente, ¿no? Coger un palo, una pica y levantarla por la cabeza haciendo un squat profundo. ¿Para qué queremos hacer ese test? ¿Para qué queremos saber la profundidad o la flexión de tobillo de una persona? Si esa persona no es capaz de ir descalza o tiene un príncipe de juanetes o le dices que active una escápula y haga círculos con la escápula y no es capaz y peta, el cerebro le hace así. Entonces, Sí, ¿por qué? o no ¿Por puede qué? levantarse del suelo, ¿no? Por ejemplo, no Exacto, puede. Sí. exacto. Y a mí me ha pasado muchas veces de decir, vale, ahora vas a levantar imaginaos que esto es, bueno, esta mano sería mi pie, ¿vale? Entonces, si yo digo que levanten todos los dedos menos el dedo gordo, Ah, pues hay gente que no es capaz de hacerlo. Y viceversa tampoco. Es como, ¿cómo vas a poder levantar una mancuerna si no es capaz ni de controlar tu propio cuerpo? sí, 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 sí. Esas conexiones que están dormidas, ¿no? Conexiones nerviosas. Y que son totalmente necesarias. Es decir, solo tienes que ver, hay grandísimos deportistas, powerlifters sobre todo, que tienen, o sea, nosotros solo vemos una pequeña parte de sus entrenamientos en redes sociales, pero esta gente a nivel cognitivo es una auténtica barbaridad. O sea, es que es una auténtica barbaridad. Yo he visto, me he tragado vídeos de Lidia Valentín Ujú. Ah, y es sí. un Hola. espectáculo. Esta mujer es un auténtico espectáculo. La propiocepción, la coordinación intramuscular que tiene esta mujer es una bestialidad. Me gustaría unir esto con la cognición. Está demostrado, ¿no? Que el ser humano, cuando se ejercita, de alguna forma desarrolla más sinapsis, conexiones sinápticas, y eso hace que de alguna forma sea más, preste más atención al entorno, y en definitiva que sea un poquito más inteligente, ¿no? Porque es Exacto, como más consciente de sus exacto, capacidades. exacto. Y también, a esto también quiero añadirle algo, que, digamos, en entornos hostiles es cuando nuestros entrenamientos mejoran. Te voy a decir algo muy rápido. Qué bueno. He empezado hace cosa de un mes y poco, a darme duchas de agua fría por la mañana. Sí. Además de, hace poco fui bueno, al taller que hicieron Abraham y Miguel. Desde aquí un Ujú. abrazo para ellos. Un abrazo. Baño helado. Y esta mañana he ido a la playa a bañarme. Mis marcas, en la recuperación de hombro que estoy yendo así. Voy como un Wow. cohete, voy como un cohete. Y yo no creo que sea casualidad, más Hay bien una causalidad. una Exacto, correlación, ¿no? exacto. Pienso que Mm. en entornos hostiles te haces más fuerte. A nivel general, a nivel global, en tu vida. Tomas mejores decisiones y sobre todo, lo que hace antes de utilizarlo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy delante del ordenador y digo, guau, es que ahora me echaría una siestecita de 20 minutos. Pero en realidad tengo que trabajar. Eso me ayuda a seguir trabajando durante 20 minutos más y no tumbarme en la cama. Podría tumbarme, la tengo a menos de 1 metro de distancia. Realmente nada me impide que me tumbe, más allá de mis decisiones. Entonces, pienso Sí. que es algo muy potente el tema de
A ver, hostilidad, tampoco me meto en un campo de minas, me voy a Afganistán, ¿vale? Cierta hostilidad en el sentido de naturaleza, ¿no? De entrenar con frío, entrenar incómodo, que no esté incómodo, que no esté cómodo. Y de vuelta vamos a nuestros ancestros, ¿no? Exacto, exacto. Nadie tenía termos de agua caliente. Ya, tío. Lo que era una necesidad antes se instauró en nuestros genes, ¿no? Y hoy es Exacto, algo totalmente importante de volver a recuperar. total. Sí, lo que comentabas del entorno, hay evidencia que apunta hacia que, digamos que estamos más alerta, prestamos atención cuando estamos en entornos, por ejemplo, con formas fractales, como puede tener un árbol, ser un árbol, ¿no? Y luego Exacto. cuando corremos también, que el pavimento sea todo el rato llano, hace Ujú. que los gestos sean muy repetitivos. En cambio, Monótonos, exacto. eso. Por la tierra, digamos, en los entornos irregulares, nuestro tobillo, ¿no? Sí, Se supone que se adapta mejor y se vuelve más eficiente. Bueno, tal cual. es muy interesante. Entonces, si tuvieras que dar, por ejemplo, para una persona, porque claro, estamos en la sociedad inevitablemente y muchas personas trabajamos, estudiamos y tenemos que estar bastantes horas o bien sentados o bien, bueno, en posiciones estáticas. Entonces, si nos tuvieras que dar algunos tips sobre qué hacer en esos momentos de que debemos estar sentados, eso por una parte. Y por otra, ¿qué factores o qué factor dirías que es el más importante para que nuestra salud mejore? Si no hacemos nada de lo que se supone que nuestros genes nos piden, ¿cuál sería que es el factor más importante? Pues destacaría dos cosas importantes a la hora de tener ese tipo de, bueno, no problema, pero sí inconveniente. Uno es la toma de conciencia, es decir, saber que tenemos un problema, porque hay mucha gente que vive en la ignorancia de que no sabe que tiene un problema, cuando en realidad sí lo tiene. Y dos, y más importante, tomar acción. Para tomar acción no se necesita estar formado o tener una carrera universitaria. Para tomar acción significa levantarte de la silla y ponerte. Mejor, peor, ya se irá puliendo con el tiempo, pero toma de conciencia y acción, sobre todo. Pero vamos, la toma de conciencia también es súper importante, pero la acción lo es todavía más, porque no sirve de nada saber que pasa algo si tu cabeza no dice vamos a hacerlo. Y aunque tu cabeza diga no vamos a hacerlo, te levantas y lo haces. Pero para llegar ahí, obviamente, hay que pasar por ciertos escalones. No es tan fácil como lo estamos diciendo, ¿no? Y lo segundo, en caso de llevar una vida sedentaria o trabajar muchas horas, que esa es otra, hay gente que dice que trabaja 8 o 10 horas en una oficina, pero que luego va a entrenar al gimnasio y dice que no es sedentaria. No, Mm, eres una persona sedentaria que entrena. mm, Porque es inevitable, tú estás 8 o 10 horas sentado en una oficina, no puedes hacer sí, nada. sí, ¿Qué haría? Lo que yo recomiendo es, y además pierdes 2 minutos, se llaman snacks de movimiento. Muy fácil. ¿Estás sentado en esta posición? Vueltas con las escápulas. Propiocepción escapular. Arriba, adelante, atrás. Cuello adelante, cuello atrás. Brazo, brazo. Eso ayuda a mover sangre a las zonas que tienes más entumecidas. Y aparte que después de hacer eso, y si no, lo fácil sería probarlo, tu estado de ánimo cambia automáticamente. En la cabeza algo pasa que te hace chip. mm, Y segundo, em, se, se, em, se está gestionando muy mal, bajo mi punto de vista, el tema de si estás 8 horas chepado, vas a tener problemas. Si estás con la espalda muy recta, vas a tener problemas. El hecho de que tú tengas un problema en un futuro no viene determinado por la posición en la que estás, porque no somos robots y yo muchas veces estoy recto y muchas veces estoy echado hacia adelante, o muchas veces estoy con el móvil y estoy así, con la cabeza hacia abajo. Eso no determina que yo vaya a tener problemas en un futuro. Lo que sí va a determinar que tú tengas problemas en un futuro va a ser la cantidad de horas o minutos que tú te pases en esa posición, porque ni estar recto es tan bueno, ni estar chepado hacia adelante es tan malo. Quiero decir, es encontrar el equilibrio y saber cuándo meter esos snacks de movimiento. Recomendaciones generales a una persona que nos esté escuchando y trabaja sentada, cada hora, 1 o 2 minutitos de esto.
cuello, escápulas y brazos. Pierdes un minuto si llega y no necesitas ningún material, ni gomas elásticas, ni pelotas, ni nada. Tu propio cuerpo. Sí, creo que el problema también es mantener mucho rato, ¿no? Una misma postura. Exacto. O sea, si cambiamos, por ejemplo, en vez de sentarnos tradicionalmente, cruzar una pierna, 5 minutos, luego cruzar otra. Vale, exacto. Eso es. Y también algo que a veces he hecho y, bueno, que se me ocurre, yo qué sé, cuando tengas que ir al baño, pues te haces 10 sentadillas. Exacto. Por ejemplo. O lo que yo suelo hacer también es, en vez de ir al baño primero, me voy al salón, doy una vuelta por el salón, salgo al balcón, vuelvo al salón, doy otra vuelta, camino. Me hago 100, 200 pasos por la casa y luego voy al baño. Sí. Y luego también, tal vez, intentar que esté iluminado el entorno, ¿no? Exacto. Que puedas tener luz. Exacto. Sí. Antes has hablado de un tema que me parece muy interesante, que es el de los aspectos más importantes para mejorar tu salud, que son tomar conciencia y tomar acción, ¿no? Pero incluso yo creo que ambos aspectos están relacionados. Por ejemplo, en tu aventura hacia Inglaterra, primero tomaste acción de alguna forma y eso te permitió tomar conciencia, ¿no? O sea, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si tomamos acción, independientemente de lo que decías, ¿no? Si estamos formados, vamos a descubrir nuevos lugares y eso nos va a formar más. El hecho de tomar acción, aunque el camino esté oscuro, ¿no? Exacto. No, y que nuestro cerebro, por naturaleza, o sea, nosotros tenemos muchísimas creencias limitantes sobre absolutamente todo. Depende de nosotros limar esas creencias limitantes. Al final, ya lo decían, cuando tú entras en la selva, tu cabeza te va a decir que hay 80 peligros cuando en realidad solo hay uno. Entonces, va un poco por ahí también. Sí, nuestro cerebro es una máquina súper sofisticada de predecir y de anteponer lo que va a suceder. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso también. Exacto. Me parece un tema súper fascinante cómo se relaciona la postura y la fisiología con nuestra mente. Y lo has tocado por encima antes. En el sentido de, después de movilizar un poco la sangre o de cambiar de postura, nos sentimos mejor. Exacto. Y es que se demostró, ¿no?, que no solo cuando estamos tristes tendemos a tener una postura caída, sino tener una postura caída también, digamos, se correlaciona con estar tristes, que tiene una causalidad. ¿Podrías hablar un poco de esto, que me parece fascinante? Bueno, se asocia realmente ciertas posturas corporales, como tú bien has dicho, a ciertos estados de ánimo. Y esto no lo sacamos de la manga. Hay muchísimos estudios que hablan de sociología en los que dicen que una postura con hombros caídos, cabeza caída, chepa hacia adelante, va a ayudarte a que seas una persona mucho más depresiva. Puedes estar de buen humor, pero ¿cómo, por ejemplo, estamos ayudando a generar esa postura? Utilizando el móvil. Algo tan sencillo como utilizar el móvil, estar viendo Instagram haciendo scrolling, tener la cabeza hacia abajo y echar los hombros hacia adelante. Si esto lo repetimos, porque si miramos en el control parental del móvil, podemos ver que podemos estar 2, 3, 4, 5 horas solo con la aplicación de Instagram. Si nos metemos en WhatsApp, otras 2, otra hora y pico. Entonces, si te paras a sumar a lo largo del día, son 7 horas. Si a eso le sumamos que eres una persona sedentaria o que no te alimentas bien o que tu práctica de ejercicio físico es 0 o -1, tienes todos los ingredientes perfectos para que, uno, no puedes llevar una vida plena. Y no hay nada más triste que no conocer el límite de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo. Tengas 30, tengas 40, tengas 50 años, da igual, la edad es un número. Y se ha visto demostrado, o sea, hay personas que están en forma con... Bueno, solo hay que ver a Abraham, que tiene casi 50 tacos el tío, y mira cómo está físicamente. Y es mentalmente. Sí, quiero decir que Abraham es un tío súper completo en todo. Es ágil, es fuerte, es flexible. Quiero decir, o sea, lo de la edad es un número. Entonces, si ya de por sí los factores externos que tenemos a día de hoy en nuestra sociedad nos ayudan a tender a tener esa postura, vamos a revertirlo, vamos a intentar hacer algo.
Tienes esa postura con el móvil, vale, pero vete al gimnasio, entrena, vete al parque con tus amigos, entrena, socializa haciendo dominadas, socializa haciendo fondos. No necesitas una sala cerrada con máquinas para entrenar. Puedes Exacto. irte a la playa, a hacer flexiones, a hacer sentadillas. Puedes irte a primera hora a dar un paseo por la playa y acabar con un chapuzón. Quiero decir, al final lo complicamos todo mucho más de lo que realmente es. Es todo muchísimo más simple, muchísimo más simple. Sí, yo ahora que estoy en Bolonia aprovecho e intento tener una experiencia donde entreno sin equipamiento. Intento irme a un parque, buscar un árbol, entrenar dominadas, anillas y luego también estoy metiendo unilaterales, tal vez. Eso también nos puede ayudar, ¿no? A Sí, compensar. eso es. Vale. Si tuvieras que pensar en un personaje así de dibujos animados a esto, que tuviera una postura que dices, hostia, con esta postura estoy contento todos los días. ¿Hay algún personaje? Por ejemplo, yo he pensado en Goku. Sí, yo también, yo también. Goku, quizás Vegeta, ¿no? Ah, Porque Goku se sabe que en la serie es como las habilidades que tiene son más innatas, ¿no? Es ok. como Es tiene verdad. una fuerza que ya le viene de por sí. Ok. Pese a que Goku siempre había sido caracterizado como guerrero de clase baja. Por eso lo destierran del planeta Vegeta y lo mandan a la Tierra en una nave. Claro, Vegeta, pese a ser el príncipe de los Super Saiyan, no es tan fuerte como Goku. Entonces Vegeta tiene que entrenarse 10 veces más para intentar llegar a un nivel similar al de Goku. Entonces yo creo que me identifico más con Vegeta y me identifico por varias razones. Una, por Ujú. el esfuerzo constante que hace Vegeta y por la obsesión por intentar ser mejor día a día. Y segundo, Vegeta viene de una estirpe muy orgullosa. Entonces, como poco a poco va dejando el orgullo a un lado Ah, para hacer una sí. familia, para tener un hijo. Y es un poco eso, ¿no? Como una lucha Wow. constante, dejar atrás el ego o tu antigua vida para adaptarte a Sí. una nueva y mejorar en una nueva. O sea, que no solo un progreso, digamos, a nivel físico, sino también humano. O Exacto, la especie que sea Vegeta. exacto, exacto. Sí, 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 sí. sí, sí. Has tocado un tema que me parece también totalmente relevante y has dicho que es una pena o que el ser humano no pueda descubrir las capacidades que tiene tanto mentalmente como físicamente. Y de esto ya hablaba Aristóteles. Y decía que la felicidad, de alguna forma, es eh, progresar hacia tu potencialidad. Exacto. Tal cual, es que es así. Y yo creo que también volvemos a lo mismo. Eh, crecemos sin tener o sin ayudarnos a inculcar unos valores. Crecemos con la tendencia a compararnos con los demás. Y la comparación con los demás, para mí, es un camino libre de obstáculos hacia el odio. Porque al final, por muy listo que te creas, por muy fuerte que te creas, siempre va a haber alguien más listo que tú, alguien más fuerte que tú. No es, o sea, no debería ser lo lógico compararnos con los demás, deberíamos compararnos con nosotros mismos, con lo que hicimos ayer, con lo que hicimos el año pasado. Entonces, en la inevitable comparación que hacen muchísimos profesores con los demás, es como, has sacado un 3, deberías aprender más de fulanito. Ya, ¿Por ya. qué debería aprender más de fulanito? Si a lo mejor lo que estamos estudiando a mí no me genera nada aquí para yo intentar esforzarme más. Entonces, Vale. si desde pequeñitos ya nos inculcan a conformarnos con cualquier cosa, a compararnos con los demás, crecemos en un ambiente de escasez. Y ese ambiente de escasez, esa mentalidad de escasez, va a costar muchísimos años, o al menos hablo por mí, salir de esa conciencia, ¿no? De ser consciente de que puedes optar a muchísimo más, que solo a veces hay que creérselo y ya está. Y trazar un cuaderno con líneas rojas. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Innegociables. Cosas que tú pongas que nunca vas a fallar. Entrenar, comer bien, intentar dormir 8 horas, relacionarme con mis amigos, con mi pareja o tal en grupo una vez a la semana como mínimo. Y al final este tipo de cosas son las que ayudan a tener esa autodisciplina, a decir, yo cumplo con los demás, pero cumplo conmigo mismo. Entonces, van por ahí un poco los tiros. Qué No sé buena, tú qué tío. opinas, pero es que yo es que he crecido.
en un ambiente de comparativa constante y al final la comparativa te desgasta y te funde por dentro. Y al final acabas teniendo odio, teniendo cabreos, teniendo enfados y eso lo vas arrastrando a lo largo de los días. Hasta que no te das cuenta de que realmente compararte con los demás, a no ser que sea para inspirarte, no sirve de nada. Genera envidia, ¿no? Exacto. Y la envidia inevitablemente lleva al odio. Sí, sí, sí. O sea, en lugar de decir, hostia, es un referente, podría aprender. No, ¿sabes? Es como ese ambiente de envidia Esa y de odio. presión social de tengo que sacar las mismas notas que él, tengo que ser como él, tengo que hablar como él. ¿Por qué? Tú tienes una personalidad, tú tienes unos valores, tú tienes una manera de hablar que es totalmente distinta a la de la otra persona y eso nos hace seres increíblemente brillantes, el hecho de ser totalmente distintos unos de otros. No somos robots. Claro, claro. O sea, yo lo veo así. Eh, digamos que cuando comparamos, lo que comparamos es una simplificación total de quién es una persona. Por ejemplo, una asignatura. Lo que comparamos a lo mejor es una nota, es un número. Un Exacto, número donde se incorporan millones de factores. exacto. Cuando comparamos que alguien es más que otra persona, es para mí siempre increíblemente reduccionista. Somos un espectro infinito de cosas y nosotros nos fijamos en una cosa. A lo mejor tú eres mejor que yo, pero yo soy mejor. Pero esta mejor, este término de mejor, al final es una proyección. Entonces, al final es tomar conciencia, es lo Sí, que hemos hablado exacto. antes de esto Tomar mismo. conciencia, aprendizajes, errores, aprender y tener paciencia, ser constante, no rendirte. Exacto. Al final es que no hay más. Sí. Y eso, Y volvemos sí, a lo mismo, ¿no? Que es tan bestia la presión social que se hace de nosotros mismos cuando somos pequeños, que como aquel que dice, nos empieza a salir vello púbico y ya nos están presionando para que decidamos qué queremos estudiar, cuando en realidad no sabemos vamos, no sí. sabemos absolutamente nada de la vida, no tenemos habilidades sociales, no sabemos afrontar un problema. Eh, ¿Cómo puede ser que se anteponga una profesión antes que a las habilidades sociales, por ejemplo, a intentar empezar a desarrollar esas habilidades sociales? Que tanto cuesta limar, que tanto cuesta la inteligencia emocional. A la gente se le llena la boca hablando de inteligencia emocional, pero la inteligencia emocional lleva años tomar conciencia sobre ella. Y, bueno, a día de hoy yo conozco muy pocas personas que hayan tomado conciencia a tope sobre la inteligencia emocional. Mira, yo lo veo así. Yo creo que ha sido un proceso de mecanización del ser humano, de digitalización de alguna forma, de fragmentación, Sí, división, en el sentido de identificarnos con una carrera. Entonces, nosotros, como somos eso, pues la educación lo ve así. Pero yo creo que se ha perdido un poco el espíritu, por ejemplo, renacentista de la visión del ser humano como algo holístico. Y como decías, se antepone, digamos, una proyección de futuro a quienes somos hoy en día y a conocernos. O sea, igual. yo veo que la educación debería contener la sabiduría que ya hay en los libros y la sabiduría que nos dice. Pues al menos herramientas para mirarnos a nosotros mismos, para controlar las emociones, identificar los pensamientos o el exceso de ellos, cómo relacionarnos socialmente. Todo esto, por ejemplo, tú lo has aprendido por tu cuenta, nadie te lo ha dicho. O A sea, base de hostias. exacto. Y lo que decías, todos portamos esa inercia social de nuestra educación de pequeño y a diferentes ritmos intentamos tomar más conciencia. Entonces, yo creo que volver un poco a nuestros orígenes siempre puede ser muy revelador en todos los aspectos, a nivel de físico, mental, porque al final la vida es sencilla o simple cuando desnudas todas las cosas que no son necesarias. Sí, tal Y, cual. y la educación yo creo que nos impone de alguna forma un conocimiento enciclopédico. O Sí, sea, tal cual. es memorizar y Tal tal. cual, básicamente. Sí. Tony, antes me has comentado que te molaría proponer algún tema a tratar. No sé si ahora tienes alguno en mente.
Eh, es que realmente hemos tocado bastantes cosas, ¿eh? Sí. Em, bueno, te quería preguntar, aunque bueno, ya sé la respuesta, pero bueno, para que lo digas tú. Eh, ¿Cómo y por qué empezaste a entrenar? Bueno, empecé a entrenar hace 8 años y empecé a entrenar tal vez también, bueno, primero a edad de 16, 15, pues porque tal vez quieres verte mejor, pero también eh, por ganar un poco de confianza en mí mismo, de alguna forma. Entonces yo empecé a correr y bueno, estaba como un fideo, pero aguantaba bastante. Entonces era como decir, hostia, soy capaz de hacer esto. Y luego fue ya como un hábito que fui desarrollando y me di cuenta de que me sentía muy bien después de entrenar y ya como que se interiorizó en mí. Entonces yo empecé a entrenar por esa exploración, ¿no? Pero también porque consideré que el hecho de ganar esta capacidad para conocerme más a nivel de expresión física me da esa confianza para abordar el mundo de una forma distinta. Entonces yo empecé también luego a incorporar trabajo más de fuerza, eh, dominadas, fondos, flexiones, etcétera, etcétera. Y bueno, ese fue un poco mi recorrido. Y desde entonces es todo un hábito que ha sido en sinergia con incluso eh, el hecho de pensar. O sea, cuando yo voy a entrenar, me da la luz. Por ejemplo, ahora voy al bosque o a un parque. Estoy en silencio. Todo eso a veces se pasa por alto, pero es como una sinergia, es una retroalimentación entre distintos aspectos que luego, cuando yo vuelvo a mi vida más de investigador o de trabajador, estoy renovado. Mm, Entonces, para mí el entreno es una forma de retirarme del mundo de la inteligencia para volver al templo de la serenidad y de la paz también. Sería Es un como aspecto. reconectarte, ¿no? Con tu ser más ancestral. Sí, totalmente. O sea, ha ido convergiendo hacia ello. Y me he dado cuenta de que hay una correlación muy directa entre mi lucidez mental y la hora en la que hago el entreno. Porque, de hecho, los últimos podcasts que he grabado individualmente lo he hecho después de entrenar y la verdad es que lo he sentido las palabras, cómo fluían. Yo creo que está muy relacionado con esa fluidez que te da el movimiento y que te da la vuelta a la reconexión, lo que Qué bueno, decías. qué bueno. Entonces así empecé y así ha avanzado. Y como te digo, ahora es todo un hábito que me he Fíjate, qué interiorizado. curioso. Algo que empieza como, como por verte mejor, ¿no? Sí, El salir a correr de manera desinteresada, decir, pues voy a probar. Fíjate en lo que da lugar, ¿eh? Y para la persona que nos está escuchando, si todavía te estás pensando si empezar a entrenar, fíjate, como a Iván no le costó nada, salir a correr, probar algo. O sea, ya no estamos diciendo de, no, voy a hacer CrossFit, voy a hacer escalada, voy a hacer halterofilia. No, no. Salir a correr. Algo tan sí. sencillo y tan básico como salir a correr en lo que ha acabado. En como reconectar tu Visto así, ser con una mejor versión de ti mismo para tener lucidez a la hora de grabar un podcast, investigar o trabajar de manera mucho más eficiente. Es que es una pasada. totalmente, tío. O sea, es lo que decíamos antes, ¿no? Tomar acción está totalmente vinculado y entrelazado con el aumento de La toma de confianza. conciencia. Ah, tal Si cual, tomas acción, aunque sea una ridiculez lo que aparentemente estás haciendo, no. Es el efecto mariposa, ¿no? El tal efecto cual, mariposa, el caos tal cual, determinista. Que cualquier cambio, si lo haces en el momento justo, puedes invocar en algo muy grande. tal cual, En concreto, en encontrar tu silencio, por ejemplo, o tu tal paz. cual. Sí, sí. Oye, Iván, y esto que me habías dicho, me habías comentado antes del juego, que ya estoy ansioso por saber que tienes ahí un juego entre manos y. Tengo un juego. ¿De verdad quieres jugar? Sí, Es sí, como, sí, vaya, vaya. ¿sabes cómo se llama?
¿Cómo? ¿Sabes cómo se llama? No. Sau. ¿Quieres jugar a un juego? Qué hostia, tío, qué tenso, ¿eh? Nada, tío. El juego es simplemente acabar la frase. Entonces, yo te voy a iniciar sobre diferentes tópicos y yo creo que es una manera muy buena de conocer tu respuesta, tu reacción, quién eres, aunque sea de forma un poco juguetona, ¿no? Claro. Venga, pues, la primera oración que siempre pongo es sin amor, ¿no? No hay vida. Vale. Puedes extenderte todo lo que quieras, puedes ser conciso, lo que tú quieras, ¿vale? Vale. Sin amor no hay vida. No, ¿qué somos sin amor? Es que no somos nada. Al final, la gran mayoría de decisiones que tomamos en nuestra vida se hacen desde el amor, o casi todas. Entonces, para empezar, como especie no podríamos procrear si no tuviéramos amor. Eso nos diferencia del resto de animales. Hay muchas especies que se reproducen hostias, que si no nos reproducimos, la especie se va. Nosotros somos capaces de hacerlo por un vínculo amoroso. Qué bueno, tío. Sí, sí. Sin amor no existiríamos. Tal cual. La siguiente, ¿vale? Para mejorar nuestra calidad de vida, Hay que tomar acción. Y añado, 1 suma más que 0. La perfección está sobrevalorada. Infravalorada. No, sobrevalorada, sí, sí. sobrevalorada, sí. Vale. La muerte es Una puerta más. interesante. De hecho, si te paras a pensar, hay culturas en las que la muerte se celebra. Sí, sí, sí. Como el acceso a una vida mejor, incluso. Como es la cultura, no sé si te viene a la mente la cultura mexicana, pero a mí se me viene la cultura mexicana. Sí, 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 totalmente. Y no se tiene en cuenta, ¿no? Y Exacto. volvemos un poco a la normalización de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, la visión de la muerte en el Exacto. cristianismo. Eh, Sí. Vale. Siguiente. Para conocerme más, Debo practicar, practicar, practicar y ser constante. Y algo que me gusta decir es, sin ensayo no hay error. Hay que probar, 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 probar. el error es el camino, ¿no? Exacto, tal cual. Error es aprendizaje. Sí, sí, sí. Siguiente. Con el progreso actual de la humanidad, llegaremos a... Llegaremos a ser capaces de adquirir muchas más enfermedades que todos nuestros ancestros juntos. Sí. Lo siento, pero es que es lo que pienso. Vale, vale. Para mí, lo verdaderamente importante es... Te diría mejorar como persona. ¿Qué Si significa mejoras como mejorar? persona, si mejoras como persona, tengo la creencia de que si mejoras tú, todo lo que está a tu alrededor mejora. Al final es como una especie de efecto de Murphy, ¿no? Si algo puede pasar, pasará. Entonces, se aplica tanto a Sí, bueno como a malo. Lo que pasa es que la ley de Murphy normalmente la solemos utilizar para aplicarla a cosas malas, ¿no? Me he hecho daño en un dedo. Hostia, se me ha caído algo en el dedo. Pues no es que sea malo, es que si algo podía pasar, ya está. Entonces, bajo mi punto de vista, sí, mejorar como persona va a hacer que todo mi círculo también mejore. Y que poner al universo a mi favor.
para conseguir cosas. Y de hecho, te juro que lo he sentido. Es decir, de decir, se acabaron las tonterías, este mes me pongo en serio a subir contenido a Instagram, por ejemplo, ¿no? Contenido a Instagram, a subir publicaciones, a subir tal, a mejorar mi servicio humano como persona con mis clientes, a seguir ayudando a la gente porque, bueno, mi chica me lo suele decir, ¿no? Que a veces tengo el complejo de Superman o de superhéroe, porque cuando entro a un supermercado, por ejemplo, y sé que hay alguien fuera pidiendo, yo no soy de las personas que le pone un euro, 2 euros, 3 euros. Yo soy de las personas que va al supermercado, le compra una pieza de fruta, le compra un trozo de pan, le compra embutido y le compra un zumo de naranja, ¿no? Entonces lo saco y se lo llevo. A personas que están pidiendo en las carreteras, en los semáforos, también intento darles algo de dinero. Yo siempre intento aportar a... Mira, tengo una anécdota muy buena. Sí. Acabamos un entreno grupal un sábado y nos fuimos, mi chica y yo, a tomar un café, ¿no? Porque además era sobre marzo, así, pegaba un solecito increíble. Y dijimos, pues vamos a una terracita a tomar el sol, ¿no? Mientras nos tomamos un café, charlamos un rato y tal, ¿no? Estamos ahí, me acuerdo que se acerca un vendedor, de los típicos de los mercadillos, ¿no? De Pregarao y demás. Se acerca y nos intenta vender calcetines, ¿no? Y yo fui súper claro, le dije, mira, no te vamos a comprar ningún calcetín porque no queremos, porque no nos gustan los calcetines. Le dije, ¿quieres desayunar? Se me queda mirando. Digo, sí, sí, que si quieres desayunar. Me dice, pero, digo, que no, ni pero ni nada. Le digo, ¿quieres desayunar? Vete dentro, dile que el chico que está afuera te paga el desayuno y te pides lo que quieras. Y el chico, bueno, el hombre se pidió un cortado y una media tostada con tomate, ¿no? Y me acerco y le digo, ¿no tienes hambre? Me dice, claro que tengo hambre. Le digo, ¿por qué solo te pides una tostada y un cortado? Me dice, no, porque es que me sabe a mal y yo no quería. O sea, tú imagínate alguien que está en escasez pura, le sabe mal cuando alguien te está diciendo, oye, te invito, tómalo como esto ya en general, ¿no? Cuando ves que una persona sale de esa persona a decir, oye, venga, pídete lo que quieras que yo te invito. Hay que tener en cuenta que esa persona lo suele decir no lo dice para quedar bien, al menos en la gran mayoría de los casos. Se dice con el corazón, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Fui al bar, dije, mira, sácale a este hombre un bocadillo de jamón serrano y queso y le sacas un café con leche para llevar. Entonces, el hombre le tendrías que haber visto la cara. Pero una barbaridad. O sea, el hombre tenía la cara iluminada. Para que veas cómo... Entonces, esa anécdota es muy buena porque, quiero decir, de hecho, ella me dice a veces, me dice, hoy me he marcado un Tony, haciendo referencia Ah, como que ella también ha ayudado a alguien que está en la calle, ¿no? Y es como, guau, tío. con este tipo de acciones, a lo mejor no llaman mucho la atención ni toman mucha conciencia, pero te enriquece tanto como persona que tú inevitablemente vas a hacer que todo tu círculo mejore o potencias a todo tu círculo ya solo transmitiendo esa energía. Porque al final es que somos energía. Si parte de nuestro círculo está triste, está depresivo, al final es inevitable que tú cojas inconscientemente parte de esa energía, ¿no? Sí, Entonces, no sé, va sí. un poco por ahí. Eh, Creo que es totalmente importante, ¿no? Lo que has dicho de poder ayudar a las personas. Yo creo que todos deberíamos coger ejemplo de ti, yo también, de ayudar en el día a día. No hace falta hacer nada heroico. No, Decías que Superman, pero en realidad eres una persona cualquiera y aún así tienes ese espíritu por ayudar y por transmitir lo que tú sientes a otra persona. Y lo que has dicho, por ejemplo, de este hombre que tenía tanta hambre y sin embargo, tal vez por la humildad o por no querer, molestar, ¿no? Quizás. sí. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que a veces cuando señalamos la realidad y la juzgamos, eso dice más de nosotros. O sea, nuestra descripción de la realidad dice más de nosotros que de la propia realidad. Tal cual. Entonces,
si cambiamos nosotros y de alguna forma progresamos como persona, al final se van a presentar eventos diferentes. Pero por el hecho de lo que has dicho, la ley de Murphy, que de hecho me vi Interestelar otra vez. Por eso se llama Murph, la hija de él. Por eso se llama Murph. Exacto. Que ella dice, papá, ¿por qué elegisteis mamá y tú ese nombre? Dice, ¿y por qué me pusisteis algo malo? Dice, no, si tiene que suceder, va a suceder. Y esto es muy potente, porque todas las posibilidades se te presentan. Otra cosa es qué anteojos tengas ante esas posibilidades y tú escoges, ¿no? Sí. Entonces, tu intención, tu voluntad a la hora de transformarte y progresar cambia. Y esa intención escoge diferentes cosas de la realidad. Y es por eso que considero que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque somos tan amplios y somos tan capaces de modificar la realidad y ayudar con amor. Y podemos dar mucho más de lo que realmente damos. Es así. Yo lo tengo clarísimo. Como enlazándolo con lo que hemos hablado antes, ¿no? La cultura del conformismo, del me conformo con cualquier cosa. Y es que si hago esto van a decirme. Es que si hago lo otro van a criticarme. Es que si hago lo otro van a opinar. Llega un momento en la vida en la que te das cuenta que realmente las opiniones de los demás o las críticas de los demás, a no ser que sea de alguien cercano y se diga de manera objetiva. O con el corazón también, ¿no? Exacto, exacto. O sea, yo puedo decir, pues mira, tío, he visto lo que has hecho y en la página 1, pues no me ha gustado esto que has puesto, lo podrías haber hecho de otra manera, pero en base a mi experiencia, que aún así no significa que tengas que cambiarlo, pero en base a mi experiencia, en base a cómo yo veo las cosas, en base a cómo yo veo a través de mis gafas, he determinado que eso podría ser de otra manera. Cuando tú en realidad, pues me estás diciendo, agradezco tu opinión, pero yo considero que no. Entonces, eso está muy guay. El ser capaz de no discutir, pero sí como deliberar ciertas cosas, de decir, pues esto es, yo lo veo así, pues esto yo lo veo así, ¿sabes? Y eso me parece hiperpotente. Hablar del tema de las gafas me parece una auténtica animalada y eso daría para otra hora más hablando de esto. Sí, sí, sí. Por eso digo que, o sea, yo también considero importante obrar desde el estado de paz, que para mí el estado de paz todos lo tenemos dentro y es mirar detrás de las gafas, ¿no? Exacto. Todos tenemos esa paz, solo hay que reconocerla. Parece muy potente. De hecho, rescato, y ya si quieres vamos acabando, Sí, sí, rescato total. La charla de una psicóloga que es, bueno, amiga de mi chica, que está muy metida en cursos transpersonales y demás. Ella nos dio una opinión y nos dijo, el que abusa en el colegio de alguien y le pega cada día o la insulta y demás, ¿es malo o es bueno? Y casi todo el mundo dijo, es malo. Y a mí se me encendieron las bombillas y pensé, ella está esperando que nosotros digamos que es malo, cuando en realidad hay seguramente otra respuesta. Y ella dijo, pero ¿y si ese maltrato consigue que esa persona que está sufriendo abusos, tanto psicológicos como físicos, se levante de la silla, se empodere y diga, hasta aquí hemos llegado, no te vas a volver a meter conmigo porque yo valgo más que todo lo que me estás diciendo? ¿Sigue siendo malo o es bueno? Ahí conseguimos que lo malo ya no sea tan malo y que lo bueno ya no sea tan bueno. Me refiero, si eso malo en concreto ayuda a que esa persona se empodere y saque cosas que tiene dentro reprimidas, que nunca iba a sacar a no ser que una experiencia traumática hicieran que esa mujer, en este caso, se levantara y dijera, hasta aquí hemos llegado, nunca más. Pues no es tan malo. Y esto da mucho que pensar. Da mucho que pensar, sí. Sí, sí. Los conceptos de bien y mal son relativos, ¿no? Sí. Totalmente. Yo creo que depende del mapa que tengan instaurado. En mi mapa puede estar la Catedral de Palma y en el tuyo no. Y yo decirte, mira, aquí está la catedral. Y tú decirme, ¿qué catedral? Yo no veo ninguna catedral. Es como, Sí. en mi mapa está la catedral. Ya, pero es que en el mío no está. Sí. Sí. Entender esa relatividad intrínseca, ¿no? A nuestros anteojos, Exacto. yo creo que es fundamental, ¿no? Exacto. Y de alguna forma
haciendo introspección en nosotros, podemos ser más conscientes de ello. Exacto, tal cual. Bueno, Tony, me gustaría que para acabar Ujú, dieras, imagínate que eres un padre, ujú. tienes un hijo y te pide consejo para la vida, para estar iniciándose a conocerse a sí mismo. Entonces, ¿qué consejo le darías a tu hijo si tuviera que empezar a vivir de verdad? Complicado, ¿eh? Complicado. Que experimentara, que se equivocara mucho, que intentara leer mucho, que hiciera deporte, que intentara como ayudarlo, acompañarlo, ¿vale? Pero intentar crear en él una ideología crítica o una opinión personal que no tuviera nada que ver la mía involucrada en él. Sí que es verdad que obviamente pues me gustaría como intervenir en sus hábitos, ¿no? Alimenticios, de entrenamiento, porque eso yo considero que tendría una adherencia en su persona que le ayudaría muchísimo más, ¿no? Ojalá hubiera tenido yo a alguien cuando era pequeño que me hubiera inculcado a deporte, que esto es un bien para ti, come bien, que esto es un bien para ti, ¿no? Y lo demás, yo tengo claro lo que no haría y es meterle presión social. Yo no le obligaría a estudiar a los 16 años algo que puede que al cabo de 3 o 4 años dijera, es que tengo una depresión porque es que no me gusta lo que hago, es que me siento perdido en la vida, ¿no? Criterio propio, que lo acompañaría, pero nunca lo influiría en que tomara una decisión. Al final, es necesario, yo considero que es necesario equivocarse, es necesario meter la pata para forjarnos, ¿no? De alguna manera. Si lo tienes todo masticado y todo hecho, al final no se consiguen grandes cosas. Ya lo decía Tony Robbins, ¿no? Gente fuerte, no, malos tiempos crearán gente fuerte, buenos tiempos crearán gente débil. O antifrágil, ¿no? También. Antifrágil, exacto. Sí, 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 sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Que incluso lo que hemos hablado antes, de que un error en realidad también es relativo, ¿no? Porque interviene la noción de bien o mal. Exacto, Y exacto, puede ser un desencadenante para tomar más conciencia luego. O exacto, sea, tal cual. Tony, no podría haber mejor despedida. De verdad, me ha encantado. He sentido la conexión, Tony. De hecho, me ha sorprendido muchas cosas que me has contado para bien. O sea, veo que estás progresando como persona y eso eres un referente para mí. O sea que gracias de verdad, de corazón, por haber tenido esta conversación conmigo, que también se echaba en falta, ¿no? Sí, sí, Interactuar sí, un poco. total. Igualmente, tío, o sea, para mí también lo eres. De hecho, es que te he sentido como si te tuviera delante, tío. O sea, es que solo me ha faltado tener la taza con el café y estar aquí charlando, tío, te lo prometo, ¿eh? Ha sido como si estuvieras delante mía, tío. Ha sido muy bestia. Muy potente, tío, de verdad. Te mando un abrazo fuerte, Tony, y Igualmente, tío. muchísimas gracias. Hablamos. Hablamos. Gracias. Chao.